acerca de lo mismo. Busquen Romanos capítulo 1. Antes de leer vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te alabamos en esta hora. Estamos agradecidos. Te alabamos por tus bondades, por todo lo recibido en esta semana y porque podamos reunirnos otra vez. Es tu rostro, Padre, lo que venimos a buscar, que podamos conocerte más, que el día de hoy tu Espíritu Santo trate con cada uno, que nos haga entender tu palabra y nos capacite para obedecerla en todas las cosas. Y no permitas, Padre, que andemos en nuestros propios caminos, sino danos un corazón para amarte a ti por encima de todo y obedecerte y agradarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 1. Aquí habla Pablo de los antediluvianos, ¿se acuerdan? Y dice en el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay otra traducción que dice una mente depravada, ¿sí? Una mente reprobada, corrupta, abandonada por Dios para hacer cosas que no convienen. Y a partir del 29 da una lista de las cosas que hacían los antediluvianos. Vean, 29: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vean, los antediluvianos conocieron al Dios verdadero, pero llegó el momento en que les gustó tanto el pecado que ya no quisieron saber de Dios. Y dice el versículo 28 que por lo mismo Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente depravada. Pero ya antes, en el versículo 24, dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esta palabra inmundicia quiere decir suciedad, ¿sí? O sea, cayeron hasta lo más bajo. Y dice en el 26 que los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como ellos querían pecar, Dios los abandonó para que pecaran, para que hicieran lo que quisieran. Pero vean, antes de llegar a este punto, Dios les había puesto un freno. Bien, los hombres que no pecan mucho es porque Dios les pone un freno. Hay hombres que quieren pecar, pero no pueden. No tienen dinero, no tienen la oportunidad, o ya no pueden simplemente, ¿no? Porque ya están en una edad que ya no pueden hacerlo como lo hacían antes. Pero estos hombres rompieron el freno y Dios los dejó que hicieran lo que quisieran. Pero vean, eso de los antediluvianos ocurrió hace 5,000 años. Pero Dios sigue haciendo lo mismo hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que la lección del diluvio no se aprendió. Bien, el diluvio universal es algo científicamente comprobado, ¿sí? Hay muchos científicos cristianos que lo pueden demostrar irrefutablemente. Pero ¿qué sucedió después del diluvio? Los hombres que volvieron a poblar la tierra volvieron a caer en los mismos pecados. Entonces la lección del diluvio no se aprendió. Y los hombres hoy siguen pecando y haciendo las mismas cosas que hicieron aquellos hombres de aquellos tiempos. Después de 5,000 años,
Podríamos pensar que hemos avanzado algo, que estamos evolucionando, que estamos progresando, pero esto es falso. En un sentido, vean, los hombres de hoy somos peores que los de antes. Aquellos hombres de antes del diluvio sabían que Dios existe, es lo que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean, claramente se puede demostrar que Dios existe, pero al hombre que le gusta el pecado dice: yo quiero pecar y a mí no me importa si Dios existe, y si he de sufrir las consecuencias, que las sufra. Y dice al final del 20 que aquellos hombres no tenían excusa. Y escuchen, los hombres de hoy que no quieren saber de Dios, que quieren pecar y pecar, tienen menos excusa que los de antes. Vean, aquellos hombres tenían muchas incomodidades, no tenían ningún avance tecnológico, vivían de una manera muy rudimentaria, pero no tenían excusa. Pues nosotros, viviendo en esta época, con tantos beneficios, menos excusa tenemos si andamos en pecado. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Vean, los antediluvianos tenían bendiciones, pero ellos creían que merecían lo que tenían. Entonces, tuvieran mucho o tuvieran poco, Dios se los había dado, pero fueron ingratos, porque dice aquí que no le dieron las gracias. ¿Qué opinión tienen ustedes de los hijos ingratos? ¿Qué piensan de ellos? Es por eso que Dios los entregó a los peores pecados que puedan ustedes imaginar. Vean ustedes cómo lo que Adán hizo afectó a todos sus descendientes. Dice en Romanos 5 que por el pecado de un hombre entró el pecado en el mundo. Por culpa de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Hace 15 días veíamos que hay tal cosa como muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo. La muerte espiritual es la separación de la persona acerca de Dios. Y la muerte eterna es la separación eterna de los hombres respecto de Dios en el infierno. Entonces, la muerte física, la muerte espiritual son consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Porque, vean, hay niños pequeñitos que mueren y pues es triste ver a un niño pequeñito morir. Y sus padres dicen: pero ¿por qué Dios no permitió que mi hijo viviera un poco? La muerte de los niños es consecuencia del mismo pecado de Adán. La muerte espiritual es consecuencia de lo mismo. Y es por eso, como veíamos hace 15 días, que los hombres por sí mismos son incapaces de arrepentirse de sus pecados y de creer en Cristo. Tú por ti mismo no puedes arrepentirte. Por ti mismo no puedes creer en Cristo. Aunque tú en el fondo sospeches que Dios existe, tú por ti mismo no puedes cambiar. ¿Y saben cómo se demuestra claramente? Porque si por ti mismo pudieras cambiar, ya hubieras cambiado. Entonces, si tú no has cambiado, es porque Dios no te ha ayudado, porque tú no has pedido su ayuda. Veíamos que todos los que venimos a este mundo venimos muertos en sentido espiritual. Dios nos ve como cadáveres. Y es por eso que si no nacemos de nuevo no podemos heredar el reino de Dios. Todos somos pecadores, todos necesitamos nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Adán pecó y por su pecado fue echado del paraíso, fue echado fuera. Paraíso perdido del que habla Milton. Y quedó incapacitado para volver a él. Él ha de haber pensado: bueno, pues así como peco, puedo deshacer las consecuencias. ¿Sí? ¿Puedes? Ven, pecar es lo más fácil del mundo. El más tonto sabe pecar. No necesitamos que nos enseñen.
Pero dejar de pecar, ese ya es otra cosa. El hombre quedó incapacitado para volver al paraíso. ¿Se acuerdan que un ángel tenía una espada que daba vueltas? Y el hombre fue echado del paraíso, pero ya no podía regresar. Vean, la mente del hombre quedó tan afectada por la caída que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vean, ¿qué tan mal estará una persona que puede creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo? Es por eso, vean, que el libre albedrío es un mito. Si el libre albedrío existiera, muchos hombres podrían hacer lo bueno, pero hay muchos textos que demuestran lo contrario. Spurgeon tiene un famoso sermón que se llama El libre albedrío, un esclavo. Noten ustedes la ironía. El libre albedrío, o el supuesto libre albedrío, es un esclavo. Y Martín Lutero escribió acerca de la esclavitud de la voluntad. ¿Por qué el hombre no puede hacer lo bueno? Porque su voluntad es esclava de sus malos deseos. Un hombre que ama lo malo, ¿cómo va a hacer lo bueno? Un hombre que está acostumbrado a pecar durante tantos años, ¿cómo va a decidir de repente portarse bien? No puede. Estás tan acostumbrado a tu pecado que ya no puedes dejarlo, ni puedes ni quieres tampoco. Martín Lutero se extendió mucho acerca de la falsedad de esta teoría del libre albedrío. Es una teoría filosófica, no es algo bíblico, no es algo científico. Los que creen en el supuesto libre albedrío creen que el hombre puede arrepentirse por sí mismo, que el hombre puede salvarse por sí mismo, y que lo único que tiene que hacer es usar el poder de su voluntad. El día que tú quieras te arrepientes. El día que tú quieras crees en Cristo. Pero hay muchas evidencias bíblicas que demuestran que el libre albedrío es una falsedad, y vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, vean, Dios dice en su palabra que todos los hombres, sin excepción, todos somos culpables. No hay ni una sola excepción. Vean Romanos 1. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado y también a los pecadores. No es como dicen, Dios odia el pecado pero ama a los pecadores. Eso es falso. Dios odia a los pecadores, pero los bendice. Dios bendice a los pecadores aunque los odia. Esto es increíble. Hay hombres bien malvados que tienen mucho dinero. ¿Por qué lo tienen? ¿Quién se los da? Pues Dios. ¿Quién es el dueño del dinero? Pues es Dios. Pero son culpables y la ira de Dios está sobre ellos. Es lo que dice el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra impiedad? Es no amar a Dios. ¿Saben qué quiere decir la palabra injusticia? No amar al prójimo. Los que no son cristianos ni aman a Dios ni aman al prójimo. No pueden amar al prójimo porque no pueden amar a Dios. Dice que detienen con injusticia la verdad. Hubo un hombre en la iglesia primitiva que se llamó Jerónimo, y ¿saben qué dijo él? Que este versículo no decía que todos los hombres detienen con injusticia la verdad. Pero ¿en qué Biblia estaba leyendo? Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vean, todos los inconversos están incluidos aquí. Los inconversos, los ateos, los paganos, por naturaleza no aman la verdad. Les gusta la mentira. Mienten y les gusta la mentira. ¿Quiénes son los que no detendrían la verdad con injusticia? Solamente los creyentes. ¿Y cómo llegaron a ser creyentes? Vean, ustedes que son creyentes, ¿cómo llegaron a serlo?
¿Fue algo que ustedes decidieron? Iban caminando para allá y dijeron, ya me cansé de pecar, ya me aburrí de pecar, voy a regresarme y voy a hacer lo bueno, voy a vivir una vida santa. No, nadie hace eso. Imagínense un hombre que le gusta la cocaína. Dice, ay, desde mañana voy a dejar la cocaína y la marihuana y el cigarro y voy a tomar pura agua y lechita y ensalada de lechuga. No, no van a hacer eso. La ira de Dios, según este versículo, está sobre millones de personas en este mundo. La ira de Dios está sobre todos los que no creen en Cristo, sobre todos los que no obedecen a Dios. Ahora, si hubiera un hombre que por sí mismo pudiera hacer lo bueno, si hubiera un hombre que tuviera libre albedrío, entonces cuando menos habría uno que no estuviera bajo la ira de Dios, pero no hay ninguno. Y los cristianos que ya no están bajo la ira de Dios no se colocaron ahí, Dios los colocó. ¿Por qué? Porque para los cristianos ya no hay ira, pero para todos los demás sí. ¿Qué dijo Cristo en una ocasión? El que no está conmigo está contra mí. Si tú no eres cristiano, Dios está en contra tuya, aunque te bendiga. En el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vean lo que dice aquí, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que sin el poder de Dios nadie cree, o sin el Evangelio nadie cree. Nadie cree porque tome la decisión de creer. Si una persona cree en Cristo es porque Dios ha hecho que crea. Si tú crees en Cristo, si tú amas a Cristo, es porque Dios quiso que creyeras y lo amaras. Sin el poder de Dios nadie puede creer en el Evangelio. Bien, si un hombre se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, es porque Dios usó su poder para que eso sucediera. No hay ninguna persona en el mundo que nazca siendo cristiana. No hay ninguna persona en el mundo que nazca siendo buena. Todos nacemos siendo pecadores por culpa de Adán. Pero vean, los antediluvianos, bueno, las religiones falsas siempre han existido. Los hombres se han inventado dioses a su gusto, dioses que les complazcan a ellos, dioses falsos. Pero vean, el hombre por naturaleza no cree en el Dios verdadero. Todos los paganos se inventaron dioses a su gusto, pero a nadie se le ocurrió que hubiera un Dios de ira. A nadie se le ocurrió eso. Al contrario, muchos en su mente tienen la idea de que Dios es amor y nada más amor. Dicen, no, Dios no puede castigar el pecado. Dios es bueno. ¿Cómo Dios va a castigar a los pecadores? Esas personas están inventando un Dios a su gusto, una caricatura de Dios. Vean Romanos 2. Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ahora vean el 8. El 7 dice vida eterna, ¿no? A algunos. Pero vean el 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué pasa con los que no obedecen a la verdad? Tienen sobre ellos ira y enojo. ¿Ira y enojo de quién? De Dios. Todos los que no obedecen a Dios están bajo la ira y el enojo de Dios. ¿Y saben aquí, de quién está hablando aquí Pablo? De los judíos. Principalmente. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley. Conocían la ley de Dios, pero no la obedecían. Los judíos conocían la ley de Dios, pero mataron a Cristo. Pero no solamente está hablando de los judíos. Vean lo que dice el 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Bien, la ira de Dios está sobre los judíos desobedientes y sobre los gentiles desobedientes. Bien, en este mundo solamente hay dos clases de personas, según los judíos, ¿no? Los judíos y los gentiles.
Entonces dice aquí que la ira de Dios está sobre los judíos y sobre todos los gentiles que no obedecen a Dios. Ahora vean, los judíos tenían la ley, pues no la obedecían. Los griegos no la tenían, ¿cómo le iban a obedecer? Pero vean, los griegos tenían muchos filósofos. Los mejores filósofos, los más grandes, eran griegos, pero no conocieron a Dios por medio de su filosofía. Si ustedes leen a Platón, si ustedes leen a Aristóteles, si ustedes leen a Sócrates, ven, dijeron muchas verdades, pero dijeron un montón de mentiras. Ven, Platón era homosexual y Sócrates también. ¿De qué le servía su inteligencia? Acuérdense que el apóstol Pablo fue el Areópago. Ahí se juntaban todos los filósofos griegos. Como supieron que Pablo andaba predicando, pues lo invitaron a ver qué dice, a ver qué aprendemos de este tipo. ¿Y qué fue lo que les fue a decir ahí? ¿Se acuerdan? Dice, ustedes tienen aquí una estatua donde adoran al Dios no conocido. Pues yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. ¿Y qué pasó? Ninguno creyó en él. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inteligencia humana no te sirve para apartarte del pecado y creer en Dios. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, ¿el cristianismo es para gente tonta? Vean, todos somos pecadores, pero solamente los que creen en Cristo y que entienden quién es Él, reconocen su pecado. Vean, un inconverso, un pagano, un ateo, puede entender que es pecador, lo puede entender en su mente, pero díganme, ¿lo crees realmente? Si tú no crees ser pecador, si tú no crees que vas a ser juzgado por tus pecados, ¿cómo vas a dejar tus pecados? Los judíos hacían cosas para no sentirse culpables, y los griegos también, los gentiles también. Vean, todo ser humano en este mundo se siente culpable en ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia. La conciencia nos dice en ocasiones que lo que hacemos no está bien hecho. Para eso no necesitamos leer la Biblia. Tú tienes una conciencia, y si tú violas tu propia conciencia, tú sabes que estás mal. Pues los gentiles lo saben, los filósofos griegos lo sabían. Pero ¿saben qué? El hombre por naturaleza huye de una conciencia culpable. Al hombre no le gusta sentirse culpable, y es por eso que muchos se meten en una religión. Se meten en una religión porque no quieren sentirse culpables. Muchos van con el psiquiatra, con el psicólogo, pero muchos agarran la religión como si fuera psiquiatría. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que el libre albedrío ni era accesible para los gentiles, ni tampoco para los judíos. Si tú pudieras cambiar por ti mismo, simplemente con proponértelo, ya lo hubieras hecho. Si tú pudieras ser justo por ti mismo, pero vean, Dios nos revela en su palabra su justicia. Vean Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice. Vean lo que dice aquí. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el Evangelio nadie conoce la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bien, la justicia que Dios requiere de nosotros es una justicia perfecta. ¿Quién es perfecto? Entonces, Dios nos revela su justicia para que nos apropiemos de ella. Por ti mismo no eres justo, pero puedes ser justo en el Evangelio, creyendo en el Evangelio de Cristo. En otras palabras, si tú no crees en el Evangelio de Cristo, eres injusto y la ira de Dios está sobre ti. ¿Quieres huir de la ira? Tienes que acogerte a la justicia de Dios que se ha revelado. ¿Por qué Dios nos reveló su justicia? Porque de otra manera nadie lo hubiera conocido. ¿A qué vino Cristo al mundo? A revelarnos al Padre. ¿Qué dijo Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Pero Cristo era el Padre? No. Cristo era el Hijo. Entonces, ¿por qué dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vean, porque las obras que Cristo hacía, justas y santas, eran la demostración de la existencia del Padre. El Padre hacía las obras por medio del Hijo. Entonces,
Cristo vino al mundo, nos reveló al Padre, vivió una vida justa, vivió una vida santa, porque nosotros no podemos. No hay ningún ser humano en este mundo que pueda vivir una vida justa y santa por proponérselo. Entonces, ¿cómo vamos a ir al cielo si todos somos pecadores? Iremos al cielo por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Si el libre albedrío existiera, más de alguno hubiera podido vivir una vida justa y agradable a Dios. Bien, ¿saben ustedes cuántos musulmanes hay en el mundo? Échenle el lápiz. ¿Cuántos musulmanes podría haber? Yo no sé, pero yo supongo que cuando menos han de ser unos 500 millones. Pero son más. Pues todo el norte de África son musulmanes. La mayor parte del Medio Oriente son musulmanes. Pues no hay delante de Dios ni un musulmán que viva una vida justa y agradable a Dios. Ni siquiera uno. ¿Pero cómo? Porque para poder vivir una vida justa y agradable a Dios tenemos que creer en Cristo, en el Evangelio. Y los musulmanes no creen en el Evangelio. Cristo vino a morir en la cruz, porque de otra manera nadie se hubiera salvado. ¿Qué dice Romanos 5? Somos justificados por la fe. Y es por la fe que tenemos paz para con Dios. De otra manera la ira de Dios está sobre nosotros. La justicia de Dios demanda del hombre una justicia perfecta. Dios es perfecto y no puede exigir menos que la perfección. El supuesto libre albedrío ¿es capaz de producir algo parecido a la justicia perfecta? Es imposible. Si yo me topo con un hombre en el camino y me dice, oye, tú dices que no existe nadie que sea perfecto, estás equivocado, porque yo sí lo soy. Ya no quiero seguirlo escuchando. Ya con decírmelo ya me está demostrando que no lo es, ¿no? Cristo vino a darnos a conocer a Dios. ¿Saben una cosa? Si Cristo no hubiera venido al mundo, nadie hubiera conocido a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque la razón del hombre no sirve para eso. La razón humana, el intelecto humano, quedó tan afectado por culpa del pecado de Adán, que los hombres intelectuales, en lugar de ser cristianos, son ateos. La mayoría de los grandes intelectuales son ateos. Hay chamacos que van en la secundaria y ya se vuelven ateos. Saben apenas la raíz cuadrada y ya son ateos. Vean ustedes por qué cuando una persona es salva es porque Dios le reveló a Cristo. Si Dios no te revela quién es Cristo, si Cristo no te revela quién es el Padre, si el Espíritu Santo no te revela quién es Cristo y quién es el Padre, tú nunca vas a ser salvo. Vean, es posible que una persona estudie la Biblia toda su vida y vaya al infierno. Qué tremendo eso. Así hubo muchos. Voltaire estudió la Biblia toda su vida. ¿Y dónde está ahora? Bertrand Russell igual, estudió la Biblia toda su vida. Eso demuestra claramente que el libre albedrío es un mito. Otra cosa, si el hombre pudiera salvarse por sus propios medios, Cristo no hubiera venido al mundo. ¿Para qué vino? Cristo vino porque era absolutamente necesario. Y otra cosa, si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, ¿qué estamos haciendo nosotros predicando el Evangelio? Predicamos el Evangelio porque es absolutamente necesario. Porque si el hombre pudiera salvarse, no, pues pórtate bien y ya estuvo. Nosotros no le predicamos a la gente que se porte bien. El cristianismo no enseña a la gente a que se porte bien. Tú nunca te vas a portar bien hasta que nazcas de nuevo. Simplemente no te vas a portar bien porque te lo digamos. Ah, mira, yo ya te enseñé que te portes bien. Usa tu libre albedrío, usa tu voluntad para portarte bien. Nunca lo harás. Ya vimos en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios no es algo que el hombre pueda imaginarse usando su mente, su imaginación. Vean otra vez Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cómo se revela?
a través de sus juicios. ¿Cuáles juicios? Vean, terremotos, huracanes, inundaciones, guerras. Vean, estos son juicios de Dios. Bueno, si hay un terremoto y mueren 10,000 personas, ¿el hombre entiende que ese terremoto fue causado por Dios? No, no lo entiende, pero así es. Es más, hay unos predicadores mentirosos que han llegado a decir que los terremotos no son causados por Dios. No, entonces ¿por qué? Si un terremoto no es causado por Dios, es causado por la casualidad. ¿Y quién es la casualidad? ¿Dónde vive la casualidad? Todos los terremotos habidos y por haber han sido causados por Dios. Son advertencias de Dios, son juicios de Dios en contra del pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está enojado contra los pecadores. Y esas son probaditas nada más. Un intelectual, un filósofo, no puede ver la mano de Dios en un terremoto. La mano de Dios en un terremoto la vemos solamente los cristianos. A nadie se le ocurrió jamás tal cosa como la ira de Dios. Es más, hay predicadores que hablan de la ira de Dios, pero no creen en ella. Pero no creen en ella. ¿Y saben por qué no? Porque no predican acerca de ella. Hay muchos predicadores que no predican acerca del infierno. ¿Y saben por qué? Porque dicen, si predico acerca del infierno, la gente se va, y luego ya no va a haber ofrenda, y luego ya no va a haber diezmo, mejor me callo para que me vaya bien. Cristo vino al mundo a traernos las buenas noticias del Evangelio. Vean, Cristo vino a traernos las buenas noticias. ¿Pero por qué necesitábamos buenas noticias? ¿Saben por qué? Porque había malas noticias. ¿Cuáles malas noticias? Vean Juan 3. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, este texto les gusta a muchos. Cristo vino al mundo no para condenar al mundo. Y hay unos que lo malinterpretan. ¿Saben qué dicen? Dice, ustedes los cristianos condenan a la gente, dicen que se vaya al infierno. Pero vean, Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vean, ¿por qué no vino Cristo a condenar al mundo? Porque ya estaba condenado. Cristo vino a un mundo ya condenado por el pecado de Adán. Entonces Cristo vino para revertir eso, para salvar al mundo. Porque si Cristo no hubiera venido, todos hubiéramos ido al infierno. Pero vean, quiere decir esto entonces, que si tú no crees en Cristo, no crees en el Evangelio, ya estás condenado. O sea, no vas a estarlo, ya estás. Mira lo que dice 3:36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, vean, está sobre él. No dice que estará, ya está. Dios odia a los pecadores. Y si no se arrepienten, pues los odiará por toda la eternidad. Entonces la única esperanza que tú tienes es que Dios quiera salvarte, que te dé la fe, que te dé el arrepentimiento, y entonces la ira de Dios ya no estará sobre ti. La única forma como podemos ser librados de la ira de Dios es creyendo en Cristo. Pero tú no vas a creer en Cristo usando tu libre albedrío. Es necesario que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. Vean, un hombre puede ser experto en cristología y no ser salvo. ¿Qué estudia la cristología? Vean, la cristología es una rama de la teología que estudia la persona y la obra de Cristo.
¿Quién fue Cristo? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue el propósito de su obra? Su vida santa y perfecta, etcétera. Todo lo relacionado con Cristo. De eso habla la cristología. Pues un hombre puede ser experto en cristología y no ser salvo. ¿De qué sirve que entiendas bien lo que Cristo era y no te arrepientas de tus pecados? Ya vimos en Romanos cómo Pablo habla de los judíos y los griegos, los gentiles, que todos pecaron. Vean, no hay un tercer grupo. Si estás en Cristo, eres salvo, y si no, estás condenado. No hay un tercer grupo. Si fuera posible conocer la verdad, aparte de que Dios nos la revelara o aparte del Evangelio, pues entonces ya los judíos ya hubieran conocido la verdad y los gentiles también. Ahora vean, en segundo lugar, el libre albedrío es falso también por otra cosa, porque de hecho todos somos culpables. Vean Romanos 3. Vean Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Quién es una persona justa? Es una persona que obedece la ley. Pues ¿qué dice el 3:10? Que no hay nadie que obedezca la ley. No hay nadie en el mundo, no hay ni siquiera uno, dice. Y dice 3:9, vean, Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, vean, todos. Los judíos que conocían la ley y los gentiles que no lo conocían, todos estamos bajo pecado. ¿Se acuerdan que en una ocasión Cristo les dijo a los discípulos, a los fariseos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y les dijo, ¿cómo que nos harás libres? ¿No somos esclavos? ¿Y qué les dijo Cristo? El que hace pecado, esclavos del pecado. Ustedes son esclavos del pecado. Pero vean, los judíos eran esclavos del pecado y creían ser libres. Imagínense un alcohólico que ya perdió su familia, que ya perdió a sus hijos, que ya perdió su casa, que anda en la calle todo sucio, todo barbón, con su botella aquí de alcohol, va caminando como zombie. ¿Él cree ser libre? Dice, a mí nadie me regaña, a mí nadie me llama la atención, yo soy libre, yo hago lo que quiero. ¿Es libre? ¿En qué sentido es libre el ingrato? La esclavitud del pecado es la peor esclavitud posible. Los hombres pecadores creen que son libres y son esclavos del pecado. Pero vean, un esclavo que ama sus cadenas, ¿cómo va a romper las cadenas? Si las ama. Un hombre que ama su pecado, ¿cómo va a dejar su pecado? Les dije cómo Spurgeon dice en uno de sus sermones, dice, eres tan depravado que si pudieras salvarte a ti mismo, no lo harías. Amas el pecado, ¿cómo vas a romper esas cadenas? Nunca hubo un pecador que dejara su pecado usando su albedrío, ni siquiera uno. Los judíos, vean, eran estudiosos de la Biblia. Y Cristo les dice, esclavos, imagínense los que no leen la Biblia, ¿cómo están? Imagínense una persona que tiene una religión y que carga la Biblia bajo el brazo, pero que no deja su pecado. ¿Saben qué? A esas personas Dios les dice, más les valdría no haber nacido. Imagínense, tener una religión y tener una Biblia y vivir en el pecado. Pues mejor no tengas la religión, mejor no tengas la Biblia, porque el día del juicio Dios te va a decir, ibas al culto y cantabas y orabas por los alimentos y tenías la Biblia, pero no dejabas tu pecado. ¿Saben quiénes van a ser los que van a ser más castigados en el infierno? Los que tenían la Biblia, los que conocieron el Evangelio verdadero y no se arrepintieron. Vean, en el cielo habrá diferentes grados de recompensa. Vean, todos los creyentes van a ir al cielo,
pero no todos van a tener la misma recompensa, va a haber diferentes grados. Y en el infierno, todos los que vayan al infierno, no todos van a tener el mismo grado de castigo. Unos van a ser más castigados que otros. ¿Saben quién van a ser los más castigados? Los que más conocieron la Biblia, los que predicaron y no obedecieron la Biblia. ¡Wow! Les va a decir Dios cuando vayan al infierno: hipócrita, tú predicabas y mira lo que hacías. Entonces, la esclavitud universal del pecado incluye a todos, a los mejores hombres, a los más cultos, a los más estudiosos, a los más preparados, a los más rectos, a los más educados, a las mejores personas. Tú eres un esclavo del pecado, aunque seas honrado y trabajador. Vean, hay hombres, lo hemos dicho otras veces, hay hombres que son bondadosos y tranquilos por naturaleza, que no les gusta pelear con la gente. No son agresivos, no les gusta el chisme, etcétera. ¿Por qué son así? ¿Porque son cristianos? No. ¿Saben por qué son así? Porque así nacieron. Hay hombres que son muy tranquilos porque así nacieron. ¿Pero van a ir al cielo porque son tranquilos? No. Aunque seas tranquilo, tienes que nacer de nuevo, porque si no, no entrarás en el reino de los cielos. Así naciste, pero eres culpable también. ¿Están en 3:10? Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. Ahora ven el 11. No hay quien entienda. ¿Cómo que no hay quien entienda? ¿Entonces los intelectuales no entienden? No, aquí dice no hay quien entienda, pero se refiere a las cosas espirituales. Vean, hay hombres que entienden mucho de álgebra y de trigonometría, pero de esto no entienden nada. Para que tú entiendas, necesitas la ayuda de Dios. Pero ¿saben por qué el hombre no entiende las cosas espirituales? Porque el entendimiento del hombre quedó afectado también por la caída de Adán. ¿Y qué dice después en el 11? No hay quien busque a Dios. Vean, si existiera libre albedrío, cuando menos habría uno que buscara a Dios. No, dice, no hay ni siquiera uno. Vean, los hombres que no son cristianos, ¿qué es lo que buscan? Buscan dinero, diversión, paseo, vicio, sexo, construir su casa, tener una familia, progresar en la vida. Eso es lo que buscan. A Dios no lo buscan. Dios no les importa. Hay personas que piensan que siempre han sido buenas. Yo toda mi vida he sido así, buena persona. Nadie nace siendo una buena persona, nadie. Todos nacemos siendo pecadores, unos más que otros. Unos somos más malvados que otros, pero todos somos malvados, todos pecamos. Y vean 3:12, todos se desviaron, todos se apartaron, quiere decir, como dice Isaías en el capítulo 55, creo, que todos nos descarriamos como ovejas, en 53, cada cual se apartó por su camino. Y dice el 12, a unas se hicieron inútiles. ¿Saben qué quiere decir inútiles? Que fuimos desechados como basura. El hombre que no cree en Dios, que no obedece a Dios, delante de Dios es como si fuera basura. Wow. Y dice el 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Pero qué no? ¿Acaso no hay gente católica que es muy amable y muy buenas personas? Sí, hacen lo bueno delante de la gente, pero no delante de Dios. Hay personas católicas que son muy buenas personas, pero no lo hacen para agradar a Dios. Lo hacen para agradar a la gente y para agradarse a sí mismas. Los únicos que pueden hacer lo bueno son los que están en Cristo. Las verdaderas buenas obras son las que pueden hacer solamente los cristianos, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y vean, en el versículo 13, del 13 al 18, hay una lista de cómo todo el cuerpo humano fue afectado en la caída. Vean, en el 13 habla de la garganta, y luego habla de la lengua, y luego habla de los labios. En el 14 habla de la boca, en el 15 habla de los pies, y en el 18 habla de los ojos. Vean, todo el cuerpo humano fue afectado por la caída.
Pero aquí no habla de la voluntad, pero la voluntad está incluida. Porque la voluntad del hombre, vean, la voluntad del hombre es una de las más grandes cualidades del ser humano. Vean, los seres humanos tenemos una voluntad, lo que nos hace diferentes de los animales. Los animales no tienen voluntad. ¿Qué pasa con ese? Los seres humanos tienen una voluntad, pero su voluntad es esclavizada. ¿Saben por qué? Vean, Dios no solamente condena nuestras acciones, Dios también condena nuestra incapacidad. Vean lo que les estoy diciendo. Dios no solamente condena nuestros actos pecaminosos, también condena nuestra incapacidad para hacer el bien. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que Dios condene nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad? Vean, un hombre por sí mismo no puede arrepentirse, no puede. Entonces, como no puede, ¿no es responsable de hacerlo? Porque uno diría, si yo no soy un agente libre, entonces no soy responsable de pecar. Si Dios me hizo pecador, nací siendo pecador, pues yo no puedo dejar de ser pecador. Entonces no eres responsable. Imagínense un esclavo que dijera, si la Biblia dice que yo no puedo romper mis cadenas, ¿cómo las voy a romper? Ni lo voy a intentar, pues no puedo. Miren, Dios nos pide en su palabra cosas que no somos capaces de hacer. Y ustedes dirán, bueno, si no puedo hacer lo que Dios me pide, entonces ¿por qué me lo pide? Juan el Bautista empezó predicando el Evangelio diciendo esto: arrepentíos y creed el Evangelio. Y esas palabras las dijo Cristo también: arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces los oyentes decían, ya entendí, entonces yo puedo arrepentirme, entonces yo puedo creer, por eso me está diciendo Cristo que yo lo haga. Pero escuchen, eso no es cierto. Dios nos pide que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Él no se va a arrepentir, Él es santo. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Vean Marcos, en el capítulo 12. Marcos 12:38. No, 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Vean la pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora díganme, ¿quién de nosotros puede hacer eso? No hay nadie en el mundo que pueda amar a Dios con todo el corazón. No hay nadie. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice el 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero vean cómo dice, no hay otro mandamiento, no dice, no hay otros mandamientos mayores que estos. Como si estuviera hablando de dos, no, está hablando de uno. ¿Qué quiere decir? Que el que ama a Dios amará al prójimo. Una persona que ama a Dios tiene que amar a su prójimo, y si no ama a su prójimo, no ama a Dios. Así de sencillo. Dios nos exige cosas que por naturaleza no podemos cumplir. Entonces, fíjate, no puedes arrepentirte por ti mismo, no puedes creer en Cristo por ti mismo, pero eso no quita tu responsabilidad. Imagínense ustedes un hombre que le hace mucho daño a su esposa, que le pega, le insulta, no le da gasto, irresponsable, mujeriego, etcétera. La esposa llega al punto que le guarda mucho rencor a su marido. Y dice esta mujer: odio tanto a mi marido que no puedo perdonarlo. Y se va a morir con su rencor y va al infierno. Y le va a decir a Dios: Dios, perdóname.
Yo sabía que tenía que perdonar a mi marido, pero no podía. Entonces como no pudo, entonces, tienes razón, vente, te vas al cielo. No. Si tú dices que eres cristiana, tienes que perdonar. Y si no perdonas, pues entonces no eres cristiana, así de punto, así de fácil. Imagínese un borracho que va tan borracho y que agarra su coche y se va manejando. Se le atraviesa un niño, ni lo ve y lo mata, lo atropella. Pero lo agarra la patrulla, se lo llevan y se defiende ante el juez y le dice: no, señor juez, yo no soy culpable, porque iba yo tan borracho que ni siquiera vi al niño. Entonces como iba tan borracho, entonces no es culpable. No, con más culpable es. Bien, si un hombre depravado, por muy depravado que es, no es responsable, entonces el hombre, mientras más depravado fuera, menos responsable sería. No es así. Bien, el hombre culpa, Dios culpa al hombre de su propia corrupción. Les conté de aquel amigo que yo tenía que me dijo: mira, Moisés, yo soy borracho porque Dios quiso que yo fuera borracho. Le digo: caray, ¿cómo me dices eso? Dice, mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho. Dice, pues ¿qué podía ser yo si no borracho también? Dice, o sea, ya traía los genes del alcoholismo en mi cuerpo. Si un hombre nace pecador, ¿cómo es que es responsable de dejar su pecado si nació pecador? ¿Saben por qué es culpable? Porque el hombre pecador hasta el día de hoy sigue cometiendo los pecados que sabe que no tiene que cometer. O sea, un hombre puede decir: bueno, ¿yo qué culpa tengo del pecado de Adán? Porque yo tuve que heredar el pecado de Adán. Bueno, ok, entonces deja tu pecado, no peques. Pero vean, el hombre que no quiere ser responsable del pecado de Adán y peca, es más culpable que Adán, porque Adán nada más pecó una vez. Y esos hombres pecan, están peor que Adán. Si tú no estás de acuerdo con ser heredero del pecado de Adán, deja el pecado entonces. ¿Por qué sigues pecando? Se te ofrece la salvación en Cristo, es una salvación gratis, ¿por qué no la aceptas? Pero alguno podría argumentar: no es justo que Dios diga que yo también soy culpable. Sí, es cierto que hay cosas malas en mí, pero hay muchas cosas buenas. Dios no te va a mandar al infierno por las cosas buenas que hay en ti, te va a mandar por las cosas malas. Y además aquí dice que no hay quien haga lo bueno. Tú crees que haces lo bueno, pero Dios no piensa igual. Vean Romanos 3. Romanos 3, ya vimos aquí cómo habla en los primeros, desde el 10 en adelante, de cómo todo el mundo se apartó de Dios y cómo el ser humano fue afectado, ¿no? Ahora ven el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre, dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque Dios dice que todos somos pecadores, para que cerremos la boca. Escuchen, aún siendo cristianos, seguimos siendo pecadores. No por ser cristianos vamos a decir: como yo ya me bauticé y soy miembro de una iglesia cristiana, yo ya no soy pecador. No, todos somos pecadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar la boca, dice. ¿Y saben también por qué lo dice? Porque a los judíos les encantaba abrirla, y los gentiles igual. Los fariseos estudiaban la Biblia, las Escrituras del Antiguo Testamento, y ellos creían tener derecho a abrir la boca. ¿Y qué dice Pablo? No, también ustedes tienen que cerrar la boca. ¿Quién mató a Cristo? Vean, no fue Pilatos ni Herodes los que mataron a Cristo, fueron los judíos. Los que conocían las Escrituras fueron los que mataron a Cristo. Entonces, vean, el mejor hombre en este mundo, el más decente, el más honrado, tiene que cerrar su boca, reconocer su pecado y abandonarlo si ha de ser salvo.
Porque muchos pensarán, los que tienen que arrepentirse son los narcos, los criminales, los secuestradores, los violadores. No, todos somos pecadores. Otra cosa, en tercer lugar, el libre albedrío es falso. ¿Saben también por qué? Porque nadie puede guardar los mandamientos. Eso lo dice la Biblia claramente. Si existiera libre albedrío, alguno podría guardar los mandamientos. No, dice nadie. Vean Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Los judíos conocían la ley y querían salvarse por las obras de la ley. Dicen, no, ningún ser humano va a ser justificado, ninguno. Pero entonces, ¿qué? ¿Los judíos no tenían libre albedrío? Bien, acuérdense que hemos visto que todos tenemos albedrío, pero no tenemos libre albedrío. El albedrío es la voluntad de decidir entre una cosa y otra, pero esa voluntad no es libre. Entonces, hay albedrío, pero no libre albedrío. Los judíos tenían albedrío, ¿y para qué les servía? ¿Para qué les sirvió? Pues para matar a Cristo. Hay algunos que piensan que aquí, donde dice por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, se refiere a la ley ceremonial. Eso es falso. ¿Saben a qué se refiere? A la ley moral. Porque si se refiriera a la ley ceremonial, entonces querría decir que sí podemos ser justificados guardando la ley moral. Es lo que creen los sabáticos. Los sabáticos creen que pueden obedecer la ley. Mienten. Pero ¿por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Dice el 20. Vean al final. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que supieras que eres pecador. Si no existiera tal cosa como ley divina, tú no sabrías, no entenderías que eres pecador. Hay personas que se asustan cuando oyen hablar acerca de la ley, acerca de que Dios es justo, que Dios va a castigar, acerca del adulterio, de la ira, del robo, de la mentira, etcétera. Les da miedo. Pero ¿se salva una persona por espantarse? ¿Se salva una persona por saber que hay un infierno? No. Nadie va al cielo por asustarse. Por ejemplo, si ustedes le dicen a un niño, mira hijo, si me desobedeces, te voy a dar 5 nalgadas. Y el niño se espanta. ¿Y por espantarse va a dejar de desobedecer? No. Les aseguro que no. Les aseguro que no. Ese niño va a necesitar sus nalgadas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No porque te asustes vas a dejar de estar muerto. No por asustarte ya vas a ir al cielo. Tú necesitas confiar en Cristo. Pero algunos dicen, bueno, no puedo dejar mi pecado. Pero Dios sabe que lo intento. Ni lo intentes. No trates de dejar tu pecado porque no puedes. Ven a Cristo y Él te perdonará, te dará un corazón nuevo. Él te dará el arrepentimiento y la fe. Y entonces amarás a Cristo con todo tu corazón. Pero hazlo. Estaba yo diciendo hace rato de los que dicen que se llevan bien con la gente, que no comen gente, que no les gustan los chismes. Dicen, no, dice, yo respeto todas las religiones. Yo me llevo bien con los católicos, con los pentecostales, con los testigos. Me llevo bien con todos. No sabes lo que dices, amigo. El albedrío necesita ser guiado por la ley. Las personas que no conocen la ley, vean de qué les sirve su albedrío. Dios nos ha dicho en su palabra que es bueno y que es malo. Entonces, es bueno lo que Dios dice que es bueno, es malo lo que Dios dice que es malo. No es lo que tú digas, no es lo que dice fulano ni sutano. Solamente Dios es el único que puede decirnos qué es lo que es agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque a Él le vamos a rendir cuentas. Por último, déjenme decirles esto. El libre albedrío es falso porque la ley fue dada para guiar a los hombres a Cristo. Nadie va a Cristo por sí mismo. Pero la ley fue dada para guiar a los hombres a Cristo. Vean Romanos 3:20 al final. Porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que vieras que eres pecador. Pero dicen algunos, si Dios nos dio la ley es porque creyó que seríamos capaces de obedecerla. No. Dicen, si no fuéramos capaces de obedecer la ley, entonces la ley no tiene sentido. ¿Para qué fue dada la ley? Escuchen. La ley no fue dada para mostrarnos lo que podemos hacer, sino lo que debemos y no podemos. Pero hay personas que tienen tanta fuerza de voluntad que dicen, no, yo tengo mucha fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad dejé de fumar. Con fuerza de voluntad dejé de beber. Con fuerza de voluntad me voy a ser cristiano. No, te equivocas. Nadie se convierte en cristiano con fuerza de voluntad. La ley fue dada para mostrarnos que no podemos guardar la ley a la perfección. La ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores. La ley, ¿saben qué nos dice? Que estamos enfermos del alma. Y cuando nos sentimos mal, doblamos nuestras rodillas, le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Así de sencillo. La ley nos lleva al médico del alma. Pero, si tú no reconoces tu pecado, si tú no quieres venir a Cristo, vas a perecer en el infierno, seas quien seas. Acuérdense del apóstol Pablo. Antes de ser convertido, el apóstol Pablo creía ser bueno. Él dice, no, si yo guardo las escrituras, yo guardo los mandamientos, yo estoy bien. Andaba matando a la gente que no creía como él. Pero ¿qué pasó? Que Cristo se le apareció en el camino, lo bajó de su caballo y le dijo, yo soy el Señor. Si Cristo no se le hubiera aparecido a Pablo, Pablo nunca hubiera sido salvo. Dios le mostró su pecado a Pablo en ese momento. Si Dios no nos muestra nuestro pecado, no vamos a ser salvos. Es increíble. Una persona puede estar escuchando predicación tras predicación y no poder ver su pecado. Ve los de otros, pero no el propio. ¿Tienen ustedes idea del poder del pecado que mora en ustedes? El poder del pecado es el poder más grande del universo, después del de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para combatir el pecado. Vean lo que fue necesario, que Cristo viniera, porque si no hubiera venido nadie hubiera podido vencer el pecado. ¿Cuál libre albedrío? Por eso amamos a Cristo, porque Cristo fue nuestro Salvador, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Pero una persona que cree en el libre albedrío dice, ¿salvado? ¿Yo para qué quiero un Salvador? Yo me puedo salvar, yo puedo guardar la ley. Cristo sudó gotas de sangre en su combate contra el pecado. Pero estos tipos creen que pueden vencer el pecado con la mano en la cintura. ¿Cómo? Tú no puedes vencer tu pecado, no puedes. ¿Cómo podría yo hacerles entender a ustedes que ustedes no pueden dejar el pecado por sí mismos? No pueden. Escucha, tú no puedes salvarte por ti mismo, pero Cristo sí puede. Y otra cosa, no solamente Cristo puede salvarte, sino que quiere hacerlo. Y le gusta hacerlo, se goza en hacerlo. Si tú te arrepientes de tu pecado, habrá fiesta en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si tú vienes a Cristo, te arrepientes, Él te perdona y te da la vida eterna. Y eso a Dios le gusta mucho. En el cielo está la samaritana. La samaritana tuvo 5 maridos, era una mujer promiscua, pero ahora está en el cielo. ¿Pueden ustedes creer eso? Que una mujer loca ahora está en el cielo. Cristo salvó al ladrón. Era el ladrón, estaba ahí en la cruz porque era un ladrón. Ahora ya está en el cielo. Si tú vienes a Cristo, aunque no hayas llegado al extremo de la samaritana ni del ladrón, Él te perdonará y te dará un nuevo corazón para que ames a Cristo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nunca llegaremos a ese ideal. Ese es el ideal del cristiano. Quisiéramos ser como Cristo, pero no lo seremos aquí. Pero cuando muramos, vamos a resucitar allá y entonces seremos como Él.
que Dios nos conceda que todos los que estamos aquí lleguemos a ese punto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa. Úsala para la gloria de tu nombre. Te pedimos que salves a los que no son salvos, que convences de pecado a los que no han sido convencidos, que les des la vida eterna a los que no la tienen, para que puedan refugiarte en ti de la ira de Dios. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Luciano,